para presentar esta clase delante de nuestro Dios, dando como siempre la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, en este caso a nuestro hermano Jesús presencial y a nuestra hermana Yolanda. Damos la cordial bienvenida a esta clase de hermenéutica, donde vamos a comenzar con nuestra tercera clase, en la cual vamos a ver ya los principios básicos de la hermenéutica. Ya vamos a comenzar con estas clases un poquito más teóricas, ya no van a requerir tanto práctica de lo que estamos buscando hacer, pero sí les pido que siempre tengamos un corazón dispuesto y una disposición atenta a lo que nosotros vamos a ver en esta clase. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a presentar este tiempo delante de nuestro Dios, a buscar que Él sea el centro de todo y de esta clase también. Señor Jesús, Padre bendito, Espíritu Santo, damos gracias porque nos permites estar nuevamente en tu presencia, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de haber terminado un día más, Señor, después de que tus misericordias se renovaron en esta mañana, Dios. Gracias por tu bendito amor, por tu bendita misericordia y porque hoy tú pones en nuestra vida, Señor, la disposición para podernos conectar como alumnos y como maestros, Señor, en esta clase de hermenéutica, Señor, para poder ahora sí introducirnos con la explicación de lo que quieres ver, Señor, en estas reglas básicas que tú has establecido para poder tener un estudio más eficiente de tu palabra. Dios, te queremos pedir que como cada jueves, Señor, tú seas abriendo nuestro entendimiento, Señor. Tú seas llevándonos a cada día más, Señor, conocimiento de tu palabra, Señor, conocer tu corazón, conocer lo que realmente quieres para nuestras vidas y sobre todo para un caminar en integridad como familia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que deposites cada palabra en nuestras vidas, Señor, y que podamos nosotros juntos poder seguir glorificando tu nombre y aprendiendo más de ti, sabiendo que lo que necesitamos hacer es seguir impactando nuestra familia, nuestra gente que está alrededor, para que poco a poco sigamos predicando tu palabra y sepamos que el cristiano no es ir solamente a la iglesia, sino afuera de la iglesia es cuando el verdadero impacto va a surtir efecto, Señor, en lo que estamos buscando hacer, Señor. Te damos gracias, te queremos pedir que tú seas siempre dando la clase y yo como un alumno más me hago a un lado para que tú seas, Espíritu Santo, dándonos la clase el día de hoy. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pues bueno, mis amados alumnos, vamos a comenzar ahora sí con nuestra clase número 3. Ya habíamos terminado la semana pasada nuestra clase número 2, que son las herramientas de estudio. Y en el día de hoy vamos a ver nuestra clase número 3, que tiene como título Métodos de interpretación y regla primaria. Vamos a ver exactamente todos los métodos de interpretación que podemos encontrar pues como recurso y vamos a poder nosotros también estudiar lo que es la regla primaria de la hermenéutica. Para eso, primero vamos a introducirnos en el primer tema que vamos a estudiar el día de hoy, que tiene como título Exégesis intrabíblica. Exégesis intrabíblica, para que nosotros podamos explicar este tema, necesitamos saber que es importante entender este término para poder estudiar de manera correcta la palabra de Dios. Exégesis intrabíblica se refiere a la luz que un texto bíblico refleja sobre el otro, es decir, el poder ocupar un texto para poder interpretar otro. De esta forma vamos a poder nosotros llevar a cabo la regla fundamental. ¿Alguno de ustedes se acuerda lo que la clase pasada vimos? ¿Qué significa la regla fundamental? ¿Se puede abrir su micrófono? ¿Cuál es la regla fundamental de la hermenéutica? Había comentado algo de la paráfrasis. En este caso, no. La regla fundamental es que la regla, más bien la Biblia, es su propio intérprete. En este caso, lo que podemos entender es que no necesitamos de otro recurso para poder interpretar la Biblia. Entonces, por eso es que la exégesis intrabíblica va a respetar mucho esto que nosotros estamos buscando ver. El estudiar de forma correcta la Biblia, vamos a ver que es algo que la exégesis nos va a ayudar porque va a basar la palabra que ahora sí de forma pues práctica el ocupar un texto bíblico para poder reflejar la luz del conocimiento sobre el otro. Entonces, un ejemplo reciente es estudiar cristología, que de hecho ustedes ya hace unos semestres, si no me equivoco, hace uno o hace dos,
pudieron estudiar esta materia tan impresionante, que es una de las que justamente antes tienen que cursar para poder entender en la exégesis intrabíblica. Por ejemplo, podemos ver que para poder explicar lo que Jesús vino a cumplir en la tierra, tenemos que ir a todo el Antiguo Testamento para saber lo que se profetizó, y esto nos permite conocer el significado teológico de un texto. Podemos ver incluso que en los Salmos, desde que se instituía la Pascua, sabíamos que desde ahí ya se estaba anunciando cómo iba a venir nuestro Señor Jesús y qué era lo que iba a hacer para que de la forma que nosotros hoy en día conocemos, podemos saber que la salvación provino de ese sacrificio del Cordero que vino a hacerse hombre, que vino a poder explicar todo lo que significa la salvación para poder llegar a lo que nosotros conocemos como el Evangelio de hoy en día. Entonces, asimismo, este proceso se lleva a cabo utilizando la misma Biblia. En la literatura, las obras suelen recurrir a otros escritos de otros autores, generalmente anteriores para poder explicar o detallar otros. De la misma forma, en la Biblia no hay un texto aislado, ya que de principio a fin se entrelazan todos y cada uno de los textos y se confirman entre sí, explicando de esta forma el uso correcto de la hermenéutica. Jesús siempre citaba y cumplía profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Una de esas que viene a mi memoria es cuando él abre el rollo de Isaías y que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para poder dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los afligidos y libertad a todos aquellos que estuvieran presos, ¿no? Entonces, en este caso, esto está utilizando exégesis intrabíblica, porque al final de leer este pergamino, dice, esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Y esto nosotros, de manera que todos estos textos cobran sentido cuando eran recordados y aplicados por él, nos da a entender que hoy en día también dice la palabra, y Jesús mismo lo decía, cosas mayores podremos hacer en su nombre. Esto es lo que también nos da la esperanza de que no solamente lo que leemos en los evangelios o en las cartas del Nuevo Testamento podemos nosotros alcanzarlo, sino dice que es importante que si nosotros tenemos esa fe y tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, podremos nosotros llegar a entender y sobre todo a vivir cosas sobrenaturales, de poder predicar la palabra sin que tal vez ya no seamos sacrificados como en aquel entonces, que eran crucificados, que eran aserrados, que eran apedreados, eran latigueados, eran incluso desterrados, ¿no? Lo que hoy en día podemos conocer es que hay más libertad de expresión y de profesar nuestra fe y podemos nosotros justamente predicar el Evangelio de una forma más efectiva y utilizar la exégesis intrabíblica como Jesús la explicó a nuestro tiempo y con los nuestros que están a nuestro alrededor. Entonces, continuando con esto, vemos que la intertextualidad muestra que los escritores bíblicos se van a presentar como una continuación de la revelación anterior que es citada o que se muestra como un eco de la misma. El significado de muchos pasajes va a estar relacionado con otros textos. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio para recordar y dar unos ejemplos de cómo se hace la exégesis intrabíblica. Por ejemplo, Génesis 1, 28 y 29 con Génesis 9 del 1 al 3. Le voy a pedir a nuestro hermano Jesús si nos puede ayudar a leer Génesis 1, 28 y 29. Y nuestra hermana Silvia, si está por ahí, si no está un poquito ocupada, me ayuda a leer Génesis 9 del versículo 1 al versículo 3, por favor. Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono sin problema, ¿vale? Génesis, ¿qué? Perdóneme. Génesis 9, versículo 1 al versículo 3, mi hermana Silvia, por favor. Amén. La palabra de Dios dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgadla, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Amén. Muchas gracias, mi hermano Jesús. Y ahora vamos a ver vamos a escuchar lo que dice nuestra hermana Silvia con Génesis 9 del 1 al 3. Adelante, mi hermanita, cuando lo tenga. Amén.
Bueno, lo voy a leer con la Biblia que tengo. Dice Parashá 1, Bereshit, en el principio Elohim Aleph creó los cielos y la tierra. La tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Amén. Hermanita, creo que leyó el uno. Es capítulo 9, versículo 1 al 3. Ah, permítame. 9 me dijo. Así es, 9 del versículo 1 al versículo 3. Ok, perdón. Y Yahvé Elohim bendijo a Noah y a sus hijos, y les dijo a ellos, aumenten y multiplíquense y llenen la tierra y tengan dominio sobre ella. El temor y el miedo a ustedes será sobre todo animal salvaje, toda criatura que vuela en el cielo, toda criatura que pulula la tierra y todos los peces del mar. Ellos han sido entregados a ustedes. Toda cosa viviente que se mueve sobre será comida para ustedes, así como antes les di plantas verdes, así ahora les doy todo. Amén. Muchísimas gracias, hermana Silvia. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que nosotros estamos leyendo? Prácticamente ahí, cuando nosotros estamos leyendo el capítulo 1 del versículo 28 y 29 que nos ayudó a leer nuestro hermano Jesús, al tiempo donde fue Génesis 1, 9 del 1 al 3, pasaron por lo menos más de 1000 años para que pudieran tener esta nueva, pues no revelación, sino la misma instrucción a través del tiempo. Entonces podemos ver que en en el capítulo 1 del versículo 28-29 le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vemos que en el capítulo 9 dice fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido cuando prácticamente había sucedido el diluvio y toda la criatura que no estuviera dentro del arca pereció bajo las aguas? Entonces, lo que podemos entender es que esta intertextualidad de la exégesis intrabíblica nos permite no solamente ver que esto se repite y nuevamente se vuelve a entender, podemos ver que esto, si nosotros tenemos una Biblia de estudio, lo cita mucho con Génesis, cuando nosotros leemos Génesis 9, con Génesis 1, 28 y 29. En algunas Biblias de referencia, que así se le llama, viene un numerito similar donde podemos ver que el apartado nos lleva al mismo resultado. ¿Por qué? Porque es la misma voz del mismo Dios diciendo la misma situación a pesar de lo que estamos viendo que sucedió poco tiempo después. ¿Por qué entendemos que es algo que se tiene que estudiar y que se llama exégesis intrabíblica? Porque esto nos da a entender que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces podemos entender que se necesita poder estudiar un versículo anterior con un versículo más reciente para que nosotros podamos tener por entendido que la Biblia se podrá conjuntar, se podrá explicar y podrá tener el mismo fin todo el tiempo. Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a ver y comparando estos pasajes anotamos las frases semejantes como el contenido. ¿Cuál parece que fue el propósito de Génesis 9:1-3? ¿Cómo se relacionan estos dos pasajes? Y pues prácticamente se relacionan conforme a lo que les estaba yo eh, comentando, de que es un Dios que va a querer siempre el mismo resultado. Al día de hoy, conocemos que hay más humanidad, de hecho hay 8 billones de personas, pero aún así es la misma indicación que Dios nos dice fructificar, multiplicarnos y llenar la tierra. Ahora tiene un plus, como lo dice el versículo 9, el capítulo 9, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. O sea, podemos conocer que hay cosas que van a tener nuestro control y que nosotros con la ayuda de Dios vamos a poder vencer esas dificultades, no solamente animales, sino al día de hoy con todo lo que nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, después de entender esta parte del ejercicio de exégesis intrabíblica, podremos nosotros irnos con los métodos de interpretación bíblica. Muy bien, vamos a ver que la intertextualidad de los métodos de interpretación bíblica nos va a ayudar a resolver alguna
dificultad que es objetiva del texto. Es decir, una palabra que en un tiempo ya no era usada, debía de ser explicada por una palabra más actual. Por eso es que una vez entendiendo este término, ahora es importante comenzar a hacer uso de la hermenéutica para poder ahora sí interpretar un texto. El primer cuidado que debemos tener para una correcta interpretación de la Biblia es averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras o pasajes que se nos están presentando. Aquí ya les estoy dando un spoiler porque ese es el título de la regla primaria. Determinar cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras o pasajes que estemos viendo o leyendo o buscando interpretar. Ya más adelante les voy a dar el título, pero este es el spoiler de lo que yo les estoy diciendo con base al método de interpretación bíblica. Tenemos que tener una correcta interpretación para poder lograr que esta regla se efectúe en su totalidad. Para poder comenzar con este estudio necesitamos recordar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. En primera instancia, siempre necesitamos ayuda, dirección y unción del Espíritu Santo para poder leer la palabra. Siempre tenemos que tener en cuenta el principio fundamental, que es lo que recordamos hace unos momentos, que la Biblia es su propio intérprete, y también que hay reglas que nos establecen en el modo de proceder a los cuales debemos sujetarnos con la interpretación bíblica. Algunas pautas o reglas se forman o nacen de parte de la regla fundamental. Primero que todo, comenzaremos con el estudio de los métodos de interpretación que podremos encontrar o escoger que están disponibles y que, con gracia de Dios, pudieron ser desarrollados para que hoy en día los repliquemos correctamente. Para poder comenzar a estudiar los métodos de interpretación, se necesitan dos tipos de requerimientos. El primero, tienen que cumplir con ciertos requisitos generales antes de poder empezar con el estudio de las escrituras, los cuales son objetividad, espíritu científico y humildad. Después vamos a poder explicar cuáles son los requisitos especiales, pero ahorita podemos entender que para que nosotros comencemos a ser unos grandes intérpretes de la palabra de Dios, primero que todo necesitamos ser objetivos, tener un espíritu científico y conocer lo que es la humildad en nuestro estudio de la palabra de Dios. Lo primero que yo les quiero explicar, pues es más que nada la objetividad. Si nosotros vamos al diccionario o a aprender en alguna parte de un diccionario o un buscador que nos dé la definición de objetividad, nos dice que es la cualidad de objetivo. Cuando buscamos la definición de objetivo, dice el diccionario de la Real Academia Española, es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que para poder estudiar la palabra de Dios tenemos que ser objetivo, tenemos que referirnos solamente a la palabra de Dios, no sacarnos de ideas, no sacarnos de contexto, ni buscar otro tipo de situaciones más que la palabra misma. Tenemos que ser objetivos con lo que estamos leyendo. Cuando nosotros buscamos qué significa espíritu científico, nos da a entender que el espíritu científico es la predisposición del pensamiento para las ciencias o para el conocimiento y objetivo universal de aprender las escrituras en nuestro tiempo. Vamos a entender entonces, tenemos que tener como espíritu científico una actitud o una disposición para buscar soluciones confiables a situaciones o pasajes que nos estén dando una problemática con métodos adecuados para resolver el problema. En este caso, si nosotros podemos buscar en la palabra de Dios qué nos da a entender una explicación, por ejemplo, del Salmo 23,
nos dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Si nosotros no nos dejamos pastorear por Dios, que en este caso es dirigirnos hacia el propósito que Él quiere, van a haber diversas problemáticas como lo son, pues algunos riesgos que, por ejemplo, volviéndonos al tema de un buen pastor, las ovejas pueden caer en riesgo de un cazador, de un mal camino, de un valle, de algún lado donde puedan atascarse, y eso requiere pues una dirección correcta para no caer en esas situaciones. De la misma forma, nosotros necesitamos este espíritu científico para tener una actitud o una disposición para poder leer la palabra de Dios. Esto es el espíritu científico. Y pues obviamente entendemos que también necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque para estudiar las escrituras, la humildad es necesaria porque muchas veces cuando a nosotros nos queda claro un tema, el corazón pues regularmente suele ser engañoso y nosotros podríamos tener en nuestra intención el enseñar a otra persona, pero no con la actitud o el enfoque correcto. ¿Por qué? ¿Por qué lo entendemos? Porque no podemos decir, ay, David ya me dijo que me falta humildad. No, el corazón, pues al ser un ser humano hecho y derecho, hombre o mujer, podemos tener por entendido que van a tener sus luchas, van a tener sus fallas, van a tener incluso la parte en la cual cayó justamente el hombre, de entender que ya cuando ellos comieron del fruto del bien y del mal, podemos entender que a partir de ahí fueron abiertos sus ojos y no solamente el libre albedrío comenzó a hacer función en ellos, sino que también cosas que podrían hacer caer es justamente el conocimiento. Cuando nosotros vemos también en un pasaje de la Biblia que nos dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento, es porque muchas veces esa falta de conocimiento era cerrada porque no existía humildad en sus cuerpos, en sus mentes, ni en sus corazones para poder recibir lo que en aquel tiempo Dios quería enseñarles. Por eso es que al día de hoy, este es uno de los requisitos generales que todo intérprete de la Biblia necesita, tener humildad para recibir la palabra que Dios quiere poner en nuestra vida y no tener una muralla de conocimiento previo o de incluso ya poder tener un estudio anterior de la palabra de Dios y nosotros no hagamos caso a lo que Dios nos quiere poner atención en el momento determinado. Como les decía, en el segundo son requisitos especiales, que son los que más nos van a interesar como estudiantes de la Biblia. Y para eso vamos a conocer cuáles son los requisitos especiales. El requisito especial número 1 es la capacidad espiritual. Con esto, la mente, los sentimientos y la voluntad del exégeta o del intérprete van a estar abiertos a la acción espiritual de las escrituras. Podemos entender que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Esto lo dice segunda de Pedro 1:21, por lo que se necesita su guía para su comprensión. Nunca vamos a poder hacer las cosas nosotros solos ni por nuestro propio pie ni por nuestra propia conocimiento o intención. Segunda de Pedro 1:21 dice la palabra de Dios, se los voy a leer brevemente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces entendemos que la palabra nunca fue traída por voluntad humana, sino que todos y cada uno de los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nunca vamos a poder hacer solos la interpretación, el análisis y sobre todo extraer lo mejor de la palabra de Dios para aplicarlo a nuestra vida o con nuestra familia, nunca lo vamos a poder hacer solos. Por eso es que también muchas de las veces cuando nosotros, como les decía yo, incluso la clase pasada, cuando oramos al principio de la clase, siempre le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Esto es aperturar nuestra capacidad espiritual. ¿Por qué? Porque estamos dejando a nuestro Dios que Él se encargue de que nosotros podamos recibir la palabra por medio de su Espíritu Santo. Si nuestro espíritu está en conexión con el Espíritu Santo, podremos obtener esta capacidad espiritual y recibir en todo momento que leamos la palabra de Dios lo que Él quiere para nuestras vidas. Nunca, eso sí se tiene que quedar grabado, nunca podremos hacer estas cosas solos.
La número dos, el requisito especial número dos, va a ser la actitud de compromiso. No nos debemos de limitar al estudio frío de la palabra de Dios, es decir, debemos ponerla en práctica. Dios no promete bendecir a los que comprenden la Biblia, sino a quienes la obedecen. Esto dice Apocalipsis 1:3 y Santiago 1:22 y 25. Mi hermana Yolanda, ¿me puede ayudar a leer Apocalipsis 1:3 y nuestra hermana Pili puede ayudarnos a leer Santiago 1 del 22 al 25, por favor? Sí, mi hermanito. Muchas gracias. Cuando ya lo tengan, pueden abrir su micrófono sin problema. Sí, sí, muchas gracias. Es Apocalipsis 1:3, ¿verdad? Así es, mi hermana Yolanda, por favor. Claro que sí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén, muchas gracias, hermana Yolanda. Y ahora vamos a leer Santiago 1 del 22 al 25. Cuando lo tenga, hermana Pili, adelante, por favor. Muchas gracias. La palabra de Dios dice en Santiago 21, Santiago 1 del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén, hermana Pili, muchísimas gracias. Entonces, nos da un significado sin igual el poder obedecer y tener esta actitud de compromiso. Por eso es que muchas veces cuando nosotros leemos o buscamos a Dios, no siempre lo encontramos de la mejor forma porque tal vez nos falta en nuestra oración el buscar con esta actitud de compromiso, con esta capacidad espiritual, con esta humildad, con este espíritu científico y con esta capacidad que Dios nos da de poder continuar con nuestros estudios de la palabra de Dios, necesitamos conocer todo lo que necesitamos ver de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros buscamos qué significa bienaventurado, podemos entender que goza de Dios en el cielo. Se usa también como sustantivo y otro adjetivo es ser afortunado. ¿Por qué nosotros podemos decir que somos afortunados? Porque no toda la gente hace lo que Dios dice. Por eso es que cuando nosotros entendemos o leemos la escritura en su totalidad, leemos que muchas de las cosas que pide o que nos dice Dios obedecer, nos da este entendido de ser bienaventurado. Somos escogidos y nosotros con nuestro propio entendimiento podemos descubrir esta actitud de compromiso para ser afortunado de conocer lo que la palabra de Dios dice y no solamente ser afortunado por conocer la palabra de Dios, sino por llevarla por obra a quienes la obedecen, como lo decía nuestra hermana Pili, ser hacedor de la palabra. ¿Por qué? Porque si no, estaremos pensando que somos el reflejo del espejo cuando realmente no lo somos. ¿Por qué? Porque tenemos que atentamente mirar la ley, la libertad y perseverar en ella, no siendo un oidor olvidadizo. ¿Y cómo podemos decir que somos oidores olvidadizos cuando nosotros nos dice, híjole, así soy y no voy a cambiar? Esto muchas veces puede ser una piedra en el zapato, puede ser un inconveniente que nuestro caminar cristiano nos afecte el caminar e incluso pueda apartarse o aplazarse el propósito por el cual estamos buscando a Dios. No solamente tenemos que buscar a Dios porque Él nos va a bendecir, porque Él nos va a dar pues fortuna, riqueza, nos va a dar una buena vida. Al contrario, muchas veces no siempre es así, pero si nosotros lo tenemos a Él, de hecho hay incluso muchas alabanzas que dice, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y de la misma forma, si nosotros cumplimos con predicar su palabra, ya estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos mandó. Solamente muchas veces nosotros nos frustramos con algunos planes, con algunas actividades que nosotros queremos hacer en la vida secular, cuando lo que Dios quiere es que disfrutemos lo que tenemos
y que con eso podamos predicar la palabra de Dios. Esto ya nos da una profundidad y un entendimiento que con nuestros dones y talentos que Él nos dio, no frustrarnos por lo que no tenemos, sino decirle, Señor, yo tengo estos elementos en mi vida, tengo esta economía, tengo mil y un cosas que yo puedo contabilizar en la forma física. ¿Qué quieres que haga con ellos? Esta va a ser una actitud de compromiso que si ustedes empiezan a ponerla en práctica y a desarrollarla a partir de hoy, ustedes van a tener esos requisitos que Dios quiere en un intérprete. Un intérprete requiere disciplina, requiere una preparación y si ustedes comienzan a tener esta práctica en sí y en todo lo que ustedes buscan tener para consigo mismo y para su familia, ustedes van a tener esta explicación y sobre todo esta revelación cuando ustedes intenten estudiar la palabra de Dios. No va a haber otra y de verdad no va a haber muchísimas explicaciones. Tal vez a veces Dios no nos va a decir, sabes que yo te pido que tú obedezcas en esto para que yo te dé esto, sino nada más nos va a decir que nosotros obedezcamos y más adelante conoceremos el por qué tuvimos que obedecer sin entender por qué lo hacíamos para que nosotros podamos tener esa comprensión de que a veces la fe no necesita ser explicada, solamente se necesita creer para llegar a un resultado efectivo. Entonces, un requisito más de los especiales que tenemos que tener como intérpretes de la palabra de Dios es un espíritu mediador. Nosotros como intérpretes tenemos como misión servir de puente entre el autor del texto, que es el Espíritu Santo, y el oyente. Por eso es que les decía, toda esta actitud de compromiso nos va a llevar a poder predicar la palabra y a poder explicarla. ¿Por qué? Porque si nosotros lo entendemos, no nada más nos tenemos que ser bienaventurados por entenderlo, sino bienaventurados porque la obedecimos y porque la compartimos. Entonces, el espíritu mediador nos va a llevar que una vez entendiendo, haciendo una interpretación de la Biblia correctamente, nos lleve a compartirla con otros. Y yo me imagino que ustedes, desde el primer momento en el que ustedes eh, recibieron a Cristo en su corazón o si ya son de una familia cristiana desde siempre, podemos entender que cuando nosotros ubicamos algo en la palabra de Dios y la empezamos a practicar o empezamos a decir, Dios, gracias por revelármela, nos surge compartir con alguien este conocimiento. Ese es el espíritu mediador. Pero aún así, si ya nosotros ubicamos que ya lo tenemos, necesitamos seguirlo fortaleciendo para que cuando nosotros con esa actitud de compromiso llevemos por obra la palabra que nos diga nuestro Dios que podamos estudiar, con ese mismo espíritu mediador, compartirla y no pelear con aquellas personas que no quieren recibirla, porque eso muchas veces al cristiano nos afecta y nosotros decimos, pues ¿cómo no vas a comprender? Ay de ti, porque te vas a ir al infierno, ¿no? Y eso en lugar de abrir el conocimiento o el espíritu de la persona que está recibiendo, pues al contrario va a decir, ay, pues estás bien loco, ¿no? Va a decir, pues, ¿cómo me voy a ir al infierno, no? O puede ser que ellos tengan miedo, pero aún así por el miedo no se acerquen a Dios, ¿no? Entonces, este espíritu mediador necesita, si tal vez ya nosotros ya lo ubicamos en nuestro ser, tener que nuevamente fortalecerlo, perfeccionarlo, para que tenga el resultado de que cuando nosotros interpretemos y compartamos, llegue a una salvación de otras personas o que pueda ser comprendida por alguien más que no seamos solamente nosotros. Esto es muy importante y ya son 7:40, así que me voy a tener que quedar hasta aquí. Pero si llegan a tener alguna duda, por favor, háganmelo saber. Y la siguiente clase nos vamos con la regla primaria, donde dice tomemos siempre el sentido usual y ordinario de la interpretación y de las palabras. Entonces, pues sí, para respetar el tiempo del siguiente maestro, me voy a tener que despedir de ustedes por esta ocasión. Les ofrezco también de antemano una disculpa a todos y cada uno de ustedes por haberles enviado un poquito tarde lo que son las diapositivas y el cuestionario, pero sí les pido por favor que la siguiente semana podamos entregarlo y podamos ejercitarlo. Mándenmelo para que yo les dé sus observaciones y podamos tener estos elementos guardados para el siguiente semestre que seguramente los van a utilizar. Así que por favor agradezcan a Dios por esta clase en sus casitas y los dejo para que la siguiente clase ustedes puedan tener
la siguiente materia con su siguiente maestro. Me despido de ustedes, Dios me los bendiga, les subo la clase en un momento y también las diapositivas. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, bendiciones a todos. Amén, gracias hermanito, bendiciones. Cuídense mucho, Buenas bendiciones. Bye. Gracias. Gracias.